Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta actividad del Club de Ciencia Vadilla. Una vez más, para nosotros es un placer verlos a todos aquí. Aprovecho para felicitarles el año, porque hace un momento teníamos aquí una pequeña controversia si todavía se felicita el año o no se felicita. Por si acaso yo les deseo un feliz 2024 y por si no nos vemos un feliz 2025. Dicho esto, por favor, desconecten sus móviles, pónganse en silencio. Y bueno, pues como les digo, muchas gracias por venir a esta convocatoria. Hoy tenemos una conferencia sobre, además, mejor día que hoy ninguno, sobre el regreso. Seguro que están ustedes al tanto de todas las noticias que hay en televisión sobre los nuevos viajes a la Luna, el regreso a la Luna, tanto de China por un lado como, bueno, no lo contará todo Alex, Estados Unidos. Parece que hay otra vez otra carrera. Y hoy es un día muy especial y él nos lo contará después. Tenemos que agradecer a la JAXA japonesa que han retrasado un día el aterrizaje de su sonda para que coincidiera hoy con la conferencia. Le llamamos ayer por teléfono y le dijimos, oye, que la conferencia es mañana. Y oímos a alguien decir, che, dale otra vuelta al satélite, que no aterrice hoy, que aterrice mañana. Bueno, dicho esto, para mí es un honor, es un privilegio presentar la conferencia anterior. De otras cosas porque somos amigos desde hace muchos años. Bastante. Yo no tenía todavía ni una cana, imagínense. Hoy nuestro ponente es Alex Menciolagoiti. Alex es un entusiasta de la astronomía que disfruta enormemente compartiendo lo que sabe sobre esta rama de la ciencia que ya le digo yo que es mucho. Lo que más le gusta es observar el cielo con prismáticos o telescopio y viajar por el mundo para ver eclipses totales de sol desde hace 35 años. Ha escrito incontables artículos en las revistas especializadas, entre otras, Neomenia y Astronomía, en la cual desde hace bastantes años escribe 2 secciones fijas mensuales, las cuales les recomiendo. Soy seguidor de ellas. Asimismo, ha escrito varios libros sobre astronomía, de los que aquí tenemos algunos ejemplares, algunas muestras. Hay algunos más, yo tengo alguno que no está ahí, o sea que ha escrito más libros de los que ha traído y están a su disposición si quieren adquirirlos. Ha dado cientos de conferencias sobre astronomía por la geografía de toda España, también en Alemania y en Chile. Actualmente es miembro de varias juntas directivas de varias asociaciones y de varias comisiones de trabajo, entre ellas la Agrupación Astronómica de Madrid, la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, es miembro de la Comisión de Eclipses de esa federación, asimismo participa en el comité organizador del 26 Congreso Estatal de Astronomía y muchas más actividades. En resumen, Alex es un enamorado de las estrellas y le encanta compartir su pasión con todo el mundo, en artículos, libros, conferencias, congresos, y hoy tenemos el privilegio de que lo vamos a compartir con nosotros. Así que sin más preámbulos, les dejo con Alex. Muy bien, pues muchas gracias. El privilegio, desde luego, es mío. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, esperamos compartir un buen rato, aquí este lluvioso viernes por la tarde, en el que tenemos a los japoneses mordiéndose las uñas. Luego veremos qué pasa. Bien, la conferencia se titula Regreso a la Luna, aunque quizá el nombre más apropiado sería este otro, Atasco en la Luna. ¿Y por qué? Bueno, hace muchos años, Eugene Cernan, el único civil que pisó la Luna, porque todos los demás eran militares allí en el programa Apolo, dijo allá por el año 72, que muchos no habíamos ni nacido en aquella época, pero aquí los más jóvenes, yo no había nacido todavía, estaba en proyecto, hay otros que sí, que lo vieron, tuvieron el privilegio de poder presenciar esto, y van a tener probablemente el privilegio de volver a presenciar algo interesante. Pues Eugene Cernan, bueno, despidiéndose ahí al pie de la escalerilla de su último Apolo, ¿qué ha pasado? Decía que mientras doy el último paso del hombre desde la superficie, de regreso a casa por algún tiempo no se podía imaginar que íbamos a tardar tanto, que todavía no hemos vuelto a pisar la Luna. Pero creemos que no mucho en el futuro, mal, porque hemos tardado mucho. Me gustaría decir lo que creo que la historia registrará, que el desafío de Estados Unidos de hoy ha forjado el destino del hombre de mañana. Esto es parcialmente cierto.
El esfuerzo de Estados Unidos ha puesto pues, ciertas condiciones para que hoy podamos volver, sí, eso es cierto, pero de verdad que espero y deseo que no sea la meta del esfuerzo que hicieron en su día, ¿vale? Así que después de eso se subió a la nave, cerró la escotilla y este fue el último momento que un ser humano pisó la Luna. Esta toma está grabada desde el rover que tenían, que es el primer vehículo eléctrico que ha funcionado de verdad. Y entonces tenía un mástil con una cámara y en remoto pues la manejaban para ver cómo la sonda se alejaba y luego ya desde la propia sonda vemos la base que usaron, se ven las huellas que dejó el rover en la superficie lunar, es decir, si alguien duda de que se estuvo en la Luna, sí, se estuvo en la Luna. ¿Y por qué se fue a la Luna en los años 60 y en los años 70? Básicamente, en aquellos momentos se trataba de un pulso entre Estados Unidos y la Unión Soviética por ver quién era capaz de hacer más. Es decir, eso que hacen los niños son los chulos y yo más, pues de eso se trataba. Y es que la cosa iba muy a favor de los Estados Unidos, perdón, de la Unión Soviética, porque ellos fueron los que lanzaron el primer satélite, el primer ser vivo, que fue la perra Laika, el primer satélite que no fue en una órbita terrestre, que fue la sonda Luna, adivinar a dónde fue, el primer satélite que fue a la Luna, porque lo otro era salir de la órbita terrestre, a ver si somos capaces, lo otro fue ir a la Luna, fueron capaces de hacer la primera fotografía de la cara oculta de la Luna, fueron los primeros en lanzar a alguien al espacio, a Yuri Alexeyevich Gagarin. Ya que estamos, mandaron también a la primera mujer al espacio, que fue Valentina Tereshkova. Fueron los que hicieron el primer paseo espacial, es decir, que alguien sale de la cápsula espacial y está flotando libremente por el espacio, eso sí, atado con un cordón umbilical, que fue Sergei Leonov, que el pobre casi no vuelve, ¿vale? Porque a la falta de experiencia no tuvieron en cuenta que allí arriba no hay aire, y si no hay aire, el que llevas tú dentro hace que el traje se hinche, y no cabía por la escotilla para volver. Así que lo que fue un paseo que debería ser corto se convirtió en una odisea porque estuvo 45 minutos intentando pasar por la escotilla sin que se rompiese el traje. Y como no lo conseguía así, se salió, lo intentó de cabeza, tampoco, volvió a intentarlo de pie y al final, afortunadamente, lo consiguió. Y también los soviéticos pues, habían conseguido llegar al planeta Venus, es decir, a otro planeta. ¿Qué habían hecho los norteamericanos mientras tanto? Bueno, creyendo en la competencia de las distintas agencias espaciales, decidieron que cada ejército tuviese una y así pues competían entre sí, pero lo que habían conseguido era, sí, lanzar un satélite meteorológico, conseguir hacer la primera foto desde la Tierra, desde arriba, y luego ya cuando se dieron cuenta de que les estaban dando una paliza, decidieron unir todas las agencias espaciales de los tres ejércitos en una sola Administración Nacional del Espacio y del Espacial y Aéreo, ¿no? Que es la NASA. Y ya empezaron a decir, bueno, estamos perdiendo por goleada, ¿y qué podemos hacer nosotros que ellos no puedan hacer? Y allí en un rinconcito del despacho Oval le dijo uno, ir a la Luna. Entonces dijo el presidente, ven para acá. Ir a la Luna, ¿y por qué? ¿Por qué los otros no pueden? Bueno, la gran diferencia era un 1 y un 0. Que los que son informáticos saben de qué va la cosa. Porque los soviéticos no tenían tecnología digital. Y por tanto, no podían hacer que las naves se comunicasen entre sí, y eso hizo que tuviesen que juntar todo en un cohete, pero claro, era tan pesado que lo que tenían que hacer era unir muchos cohetes para poder llegar hasta la Luna, y eso era inviable porque no eran capaces de controlarlo.
mientras que los americanos se inventaron lo de, bueno, pues voy a hacer varios trocitos, cojo un trozo y cuando lo uso lo tiro, otro trozo y cuando lo uso lo tiro, y llego a la Luna con muy poquito y con menos todavía es con lo que vuelvo. Y gracias a esa tecnología digital fueron capaces de diferenciarse y de conseguir hacer algo. ¿Qué ocurre? Que prepararon todo un programa, y no solo el Apolo, sino unas misiones anteriores que eran las Mercury y las Gemini, para poder hacer todo eso, porque claro, partían desde una experiencia o nula o nefasta, con lo cual tenían un poco que empezar de cero. Y yo recomiendo mucho ver las dos películas que hay muy buenas al respecto, que son El primer hombre y Apolo 13, y además verlas en este orden. Entonces, bueno, a base de un gran esfuerzo, hicieron el primer encuentro orbital, que era necesario para ir a la Luna, con muy poco, pues entonces, si yo llego a la Luna y bajo con un trocito de la nave, solo tengo que volver con ese trocito, pero eso quiere decir que me tengo que encontrar en órbita, por eso este ensayo. Y luego fueron capaces de llegar a la Luna sin aterrizar en ella, que fue otro experimento que hicieron. Aún así, con muchos fracasos de por medio, la sensación era que la Unión Soviética estaba ganando por goleada. Entonces los americanos dijeron, venga, cheque en blanco y lo que haga falta. Y lo que haga falta se traduce, entre otras cosas, en edificios como este que veis aquí a mis espaldas, que es hoy por hoy todavía el edificio más grande en cuanto a volumen del mundo. A mí me gustaría que os fijarais, ¿veis esto que hay aquí, tan chiquitito? Eso es un todoterreno de los americanos, no los nuestros sub de aquí, no, todoterreno americano. Es enano comparado con ese edificio. Para que os hagáis una idea de lo grande que es ese edificio, el cohete que sale por la puerta, sin la antena, es tan grande como la Torre Picasso. Esa es la que está ahí en Madrid. ¿Vale? Así de grandes eran los cohetes que usaron los americanos para ir a la Luna. Y más grande todavía el edificio. Entonces, se gastaron una millonada, no solo en hacerlo, sino también, fijaros, el aparcamiento de empleados, la de gente que estaba trabajando allí. Y ese es solo un sitio. Porque para poder ir a la Luna necesitaron de muchos más lugares donde se estaban fabricando cosas, donde había gente trabajando, ¿vale?, para poder llegar a la Luna. Esto son las únicas cifras que os voy a mostrar, tranquilos. Pero esos son los dineros que se gastaron los norteamericanos en llegar a la Luna, en tener un programa espacial. Aquí tenéis lo que son los costes por conceptos, es decir, lo que valía hacer el Apolo, lo que valía hacer el módulo de lanzamiento, lo que valían los puntos de apoyo para la misión espacial, lo que valieron todos los equipos de tierra, lo que valían las operaciones de vuelo, etcétera, etcétera, o sea, una auténtica millonada. 23.000 millones, casi 24.000 millones de dólares de aquella época, que son el equivalente a unos 250.000 millones de hoy en día. Casi nada. Y aquí tenéis dividido esos costes más o menos por años. Y lo que significaba el programa Apolo en porcentaje del presupuesto de la NASA, que llegó a ser el 70%, incluso bueno, 60 al 70% en todos estos años. Es decir, con esto le estoy diciendo un poco a todos los que pudiesen ser escépticos de que no se ha ido a la Luna, es decir, entonces, todos esos edificios tan grandes, todas esas 400.000 personas que estuvieron trabajando en ese proyecto, todo ese dinero gastado, que las nóminas están ahí, que esas familias han comido durante muchos años, ¿todo eso para engañar a la gente? Pero no solo se hicieron cosas en Estados Unidos, también aquí, en Madrid, porque los americanos no podían pronunciar Fresnedillas de la Oliva. Fresnedillas, que está aquí al lado, estaba la estación de seguimiento de satélites del programa Apolo, con personal civil español, que de hecho, si habláis con alguno de ellos,
que os cuenten cómo les trataban los militares americanos. Eso que veis en las películas, que está el tío de 2 por 2 metros con la gorra así gritándote y tú te haces muy chiquitito. Pues ese era cómo trataban al personal español, que era civil y era español. Y eso sí, te dicen que la cosa era muy clara. Cuando había un Apolo en el aire no fallaba nada, por la cuenta que te traía. Y de aquella época quedan todavía cosas que han aportado los propios trabajadores, entre otros, y os recomiendo ir a visitar el Museo Lunar que hay en Fresnedillas. Es chiquitito, pero está muy bien y tiene un montón de cosas, fotografías, los paneles, los ordenadores de aquella época, que eran ordenadores que tenían mucha menos capacidad que lo que hay aquí, ¿vale? Los teléfonos que tenéis en los bolsillos tienen mucha más capacidad que los ordenadores que usaron en el programa Apolo, pero con mucha diferencia. Bueno, al final lo consiguen la foto. Un norteamericano pisando la luna, poniendo la bandera, y con eso el resultado ya no era 9-4, sino que ahora el que gana soy yo. Porque cuando alguien piensa en la carrera espacial, ¿qué foto sale? Esta. Cuando alguien abre un libro de historia y se habla de la carrera espacial, ¿qué foto sale? Esta. ¿Quién llevaba la cámara? No fue Aldrin, no fue Armstrong, no. ¿Quién llevaba la cámara? Bueno, aquí está la primera discusión en la superficie lunar, porque según aterrizan, estaba la cuestión de, bueno, ¿quién sale primero? De Houston, tenemos un problema. Y los de Houston ojipláticos diciendo, ¿qué pasa? ¿Que quién sale primero? Y los de Houston ojipláticos y con la mandíbula a la altura del esternón. ¿Cómo que quién sale primero? Si está clarísimo, si tenemos un libro, si hemos estado ensayando durante años, ¿qué me estáis contando? Pues al final la respuesta, el de más alto rango. Fue lo que se le ocurrió a un militar decirle a otro militar, ¿vale? Porque eran militares, no nos olvidemos de ello. Y el de más alto rango era Armstrong, claro, que era el que estaba previsto. Y cogió a Aldrin y dijo, vale, tú llevas la cámara. ¿Quién sale en todas las fotos? No es Armstrong. Armstrong sale en el reflejo de la visera, ¿vale? Así que mérito compartido, fama compartida. Pero bueno, lo consiguieron, un pequeño paso para un hombre, un gran salto para los Estados Unidos, que consiguió ganar la carrera espacial. ¿Qué ocurrió después? Una vez obtenida la foto, pues la carrera espacial decayó, los soviéticos se concentraron en cosas bastante prácticas, pero siempre cerca de tierra. Ellos montaron la primera estación espacial, que era la Mir, y se dedicaron a fabricar unos cohetes tan fiables, que hoy en día los sigue usando todo el mundo. Los rusos, que son sus herederos, y los que no son rusos también, ¿vale? Porque son unos cohetes que es que no fallan. ¿Y cuál es la máxima que tú tienes cuando vas a volar al espacio? Si algo funciona y no falla, ni lo toques, ¿vale? No vayamos a tener un problema ahí arriba. ¿Qué hicieron los norteamericanos? Pues se dedicaron a visitar otros mundos. Fueron a Marte, fueron a Saturno, Titán, fueron a Júpiter, estuvieron durante muchos años con su programa de ahorro de costes, que era el transbordador espacial, hasta que se los cargaron todos. Y entonces, bueno, pues han decidido mandar sus astronautas con los rusos y mandar máquinas que hagan el trabajo, sea un robot que ande por la superficie de Marte, sea un módulo que aterrice en Titán, sea unos satélites que dan vueltas alrededor de Júpiter o de Saturno, ¿vale? O incluso las Voyager. Eso es lo que pasó más allá de la carrera espacial una vez que ya se consiguió la foto. Otra manera de ver todo esto, porque nuestra charla está centrada en la Luna, es ver la actividad que hubo durante la carrera espacial. Aquí tenéis un gráfico, es una estadística muy sencilla, de decir qué año hubo un lanzamiento que estuviese pensado para ir a la Luna.
no contéis aquí las Voyager, no contéis aquí las Mariner que iban a Marte, no contéis... No, lo que iba a la Luna. Pues empieza por aquí, por el año desde el que se hizo el primer lanzamiento, y veis que aquí hay los primeros intentos para llegar a la Luna, que son intentos de, bueno, a ver si consigo llegar, porque la Luna no está tan cerca. Vamos a hacer un pequeño juego para que entendáis la escala de las cosas. Aquí en casa todos tenéis un globo terráqueo. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que el globo terráqueo lo ponemos aquí. A esta escala, la Luna es un poco más grande que una manzana, te cabe en la mano. ¿Sabéis a qué distancia había que ponerla, la Luna, teniendo el globo terráqueo aquí? Pues a 8,5 metros, es decir, más o menos ahí en la quinta o sexta fila. Esa es la distancia que hay a esta escala de la Tierra a la Luna, para que os hagáis una idea. No es tan fácil ir. O sea, tú tienes que lanzar, tienes que salir de la gravedad terrestre y tienes que ir para allá. ¿Pero dónde para allá? Donde va a estar la Luna cuando tú vayas a llegar. O sea, si tú ves la Luna aquí, no apuntes aquí, tienes que apuntar allí, porque en lo que tardas en llegar, la Luna se ha desplazado. ¿Vale? Y eso hoy en día, que parece una obviedad, en aquella época, donde no había calculadoras, tenían que hacerlo todo con esta, pues no era tan fácil. Y no se dominaba tanto la tecnología, y no se dominaban tanto los combustibles, así que hubo muchas pruebas, muchos ensayos. Y gracias a todo eso, pues se pudo ir perfeccionando. Vale, ya conseguimos llegar a la Luna. Damos vueltas a la Luna, hacemos fotos para luego poder decidir dónde aterrizamos. Venga, y de estas zonas que hemos elegido vamos a mandar una sonda primero, porque como nunca hemos estado en la Luna no sabemos cómo es el suelo. Es decir, que hay que llegar allí y pisar, ¿vale? Y eso fue lo que hicieron, y eso fue lo que se coronó con las misiones aquí en el Pico, en la que fueron los propios astronautas hasta la Luna. Y después de eso, ¿qué? Decae por completo la actividad de lanzamientos hacia la Luna. Durante los años 80 no hay nada. Y en los años 90 vuelve a haber un interés científico, pues vamos a cartografiar la Luna, a ver de qué material está hecho, vamos a medir su gravedad, porque no entendemos muy bien los parámetros orbitales de la Luna. También cuando tenemos un satélite dando vueltas a la Luna hace cosas raras, vamos a estudiarlo un poco, que son estos lanzamientos de 1, 2, algo de vez en cuando. ¿Y cuál es el panorama hoy en día? Pues eso es lo que vamos a ver ahora. Después de la carrera espacial, ¿quiénes han aterrizado en la Luna? Bueno, aquí tenemos las sondas que mandaron los americanos para estudiar la Luna, antes de que fuesen los astronautas propiamente dicho, ¿vale? Aquí tenemos lo que hicieron los soviéticos, que hicieron sus intentos de llegar a la Luna. De hecho, cuando fue el Apolo 11, le dijeron, ten cuidado que hay una nave rusa, una soviética, delante tuya. Que el otro decía, miro por la ventanilla y no veo nada, pero bueno. Y luego, ya en tiempos más modernos, tenemos aquí en amarillo a los chinos. Que los chinos han llegado aquí a la cara visible, han llegado a la cara oculta y últimamente también han llegado al polo sublunar. ¿Los chinos para qué van a la Luna? ¿Os acordáis de esto, no? ¿Cómo está hoy en día el tema? Así. Fijaros otra vez el pico tan grande que hay de actividad. Y cuando di una charla parecida a esta hace un año en la Agrupación Astronómica de Madrid, este pico estaba mucho más junto. Lo que pasa es que los retrasos en los distintos programas espaciales han hecho que se vayan espaciando un poquito las barras estas. Pero otra cosa bastante novedosa y que es un poco difícil de entender a priori son las banderitas que hay aquí al lado. Mientras antes nosotros teníamos a Estados Unidos y la Unión Soviética, en lo que es la pura carrera espacial, después en los años 80 se juntaron los japoneses, alguna misión europea, y luego ya a partir de aquí los chinos que han llegado, los indios que han llegado, y a partir de aquí tenemos luxemburgueses, israelíes, coreanos del sur, italianos, los Emiratos Árabes Unidos, Finlandia, Reino Unido, que va por su cuenta, Pakistán,
México, Rusia, vale, esto lo puedo entender. Australia, Canadá, también lo puedo entender. Indonesia, Brasil. Bueno, a ver, yo puedo entender Indonesia y Brasil porque son países muy grandes que tienen una agencia espacial para lanzar satélites de comunicaciones, porque tienen un país muy grande, pero que vayan a la Luna. Alemania, que también hace cosas por su cuenta, pero bueno, porque van con los israelíes. Turquía, la República Checa. ¿Y estos qué hacen yendo a la Luna? ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a explicar por qué hay este atasco para ir a la Luna, por qué se quiere volver a la Luna, por qué ese regreso. Aquí tenemos una gráfica de lo que son las misiones espaciales que hay y vamos a hablar un poquito de ellas. Aquí de momento las tenemos divididas por países y por años. Tenemos aquí en el año pasado, que ya ha terminado, una serie de misiones, algunas de ellas se han aplazado al 24. Tenemos que en el 25 sigue habiendo algunas, en el 26, 27, ya estamos hablando aquí, que por aquí se está pensando en que van a llegar los seres humanos a la Luna. Es decir, aquellos de vosotros que tuvisteis la suerte de ver a los astronautas del Apolo pisar la Luna, dentro de unos años tendréis la suerte de volver a ver a alguien pisar de nuevo la Luna. Esto está muy bien, pero no justifica todas las banderitas que he enseñado antes, ni toda la cantidad de misiones y lanzamientos que va a haber. Vamos a verlas un poquito más en detalle. El año pasado, que la voy a incluir en esta charla porque ha acabado hace poquito, lo que estaba previsto era lo siguiente. Una misión privada de los Estados Unidos y que iba a desplegar unos detectores para ver satélites en sombra permanentemente, tal, falló. Íbamos a ver una sonda japonesa que iba a hacer una demostración, falló. Iban a llevar un pequeño rover lunar del tamaño de una pelota de béisbol que iba a dar vueltas por allí, que como iba a bordo del otro, pues nada, falló. Y como también a bordo de eso iba una misión de los Emiratos Árabes Unidos que querían estudiar el polvo que hay en la Luna, pues nada, todo eso falló, no se pudo ir. Es decir, no son los años 60 y 70 se intentaba llegar a la Luna y no siempre se conseguía, hoy en día también. ¿Vale? Luego tenemos a los indios. Querían llegar con el Chandrayaan 2, perdón, el 3, porque el 1 y el 2 fallaron, o sea, la tercera aquí sí que fue la vencida. Querían llegar al polo sur lunar y de hecho consiguieron llegar y desplegar un robotito que estuvo dando vueltas por ahí, por el polo sur de la Luna. Teníamos a los de SpaceX, es decir, al señor Elon Musk, una misión que este año iba a ir a la Luna con unos turistas y tal. De momento lo han pospuesto y no han dicho hasta cuándo. Y no es por dinero. Tenemos otra iniciativa privada de los norteamericanos para ir, que también ha fallado. Y aquí ha sido bastante reciente. Pero he puesto aquí, perdón, aquí tenía que poner 10 de enero, no 10 del 11. O sea, la semana pasada es cuando esta misión privada se fue a la porra. Otra misión lunar, esta sí es de la NASA, que querían también ir a la Luna, esta la han propuesto a principios del 24, pero no habían publicado la fecha de cuándo es. Y aquí tenemos esta otra, que es a la que hacía referencia Eduardo, a la que los japoneses han lanzado hace ya un tiempo un cohete probando unas tecnologías que en vez de ir directo, pues para ahorrar combustible doy vueltas por ahí y que sea la gravedad la que me ayude y así me ahorro dinero. Y entonces querían aterrizar y hacer cosas. Bueno, pues las noticias de hace media hora, noticias de hace media hora, es que ha aterrizado, lo ha hecho con éxito, y ahora viene el pero están teniendo problemas con los paneles solares, la sonda está tirando de la batería
y como no lo resuelvan de aquí a que se acabe la pila, fracaso. Fracaso después del éxito de aterrizar. Y eso es de hace media hora, es decir, estamos inmersos en todo este proceso, ¿vale? Y también justo allá por Navidades, antes de Navidades, los rusos querían también llegar al polo sur de la Luna, hacerlo justo antes que los indios. La diferencia es que los indios lo consiguieron y los rusos no. ¿Qué hay previsto para este año? Acordaros que las que han aterrizado ahora estaban previstas que aterrizasen el año pasado. Lo que pasa es que bueno, algo se ha retrasado en enero y por eso estamos leyendo ahora en los periódicos, pero estaba previsto el año pasado. Bueno, pues para este año los japoneses tienen previsto hacer más cosas. En este caso es una misión que no tiene a la Luna como destino final, sino un asteroide, y lo que quieren hacer es probar una tecnología para que, gracias al uso de la gravedad lunar, impulsarse para llegar al asteroide Phaethon, que es el asteroide 3200. Para este año, los americanos, la NASA, o sea, una actividad de la propia NASA, quieren mandar un rover para explorar los recursos que pueda haber en las sombras permanentes de los cráteres lunares que hay ahí, en los polos. Una iniciativa privada que cuenta además con participación de la Agencia Espacial Europea, de la NASA y de la Agencia Espacial Australiana. O sea, aquí ya estamos empezando a meter a mucha gente en una misma misión. Oye, ¿a qué vas? Espera que me apunto. ¿Vale? Ya esto empieza a ser como coger el autobús. Empresas privadas dicen, voy, y ya pues la gente se apunta en función de los intereses que tiene, y con eso la empresa privada financia su experimento. Y luego están los chinos, que eso van por su cuenta y rollo, porque no tienen problemas de fondos y no tienen problemas de darle explicaciones a nadie. El líder supremo dice que vamos y vamos. Nadie lo discute. Y estos quieren ir otra vez a la cara oculta de la Luna y traer muestras de allí. ¿Vale? Hay más cosas que tenemos por ahí, que son proyectos, que algunos se van para adelante, otros no. Algunos se están quedando sin dinero, pero fijaros, aquí tenemos otros países también un poco atípicos, como Hungría o Chile. Nada contra estos países, pero que no es lo que tú esperas, ¿no? Vamos a la Luna. ¿Y quién esperas? Europa, Japón, China, Estados Unidos, pero hay otros países que dicen, ¿y esto? Bueno, pues porque se están probando tecnologías. Hay gente, bueno, aquí tenemos un prototipo de robot con unas ruedas que no habíais visto nunca, que si eso consigue desplazarse por la Luna, pues mejor. ¿Vale? ¿Y por qué están tantas empresas y tantas agencias espaciales probando tecnologías? ¿Por qué están yendo a la Luna? ¿Por qué tanto esfuerzo y tanto dinero? Uno de los programas estrellas que hay en todo esto es el programa Artemis de la NASA. El programa Artemis, que es algo así como el gemelo de Apolo, ¿vale? No solo mitológicamente, sino también a la hora de misiones espaciales. Pues el 1 ya lo lanzaron, que era ir hasta la Luna usando otra vez, pues para ahorrarme combustible, lo que voy a hacer es dar un rodeo y que la gravedad de la Tierra y la Luna me asistan y tal igual. Funcionó. El Artemis 2, que estaba previsto para este año y lo han aplazado para el año que viene, que este ya sí que dice, bueno, pues vamos a ir más directamente, ya probamos menos tecnología y vamos a hacer ya más un vuelo a lo que se parece lo que queremos hacer. Está el 3, que pretende llegar al polo sur de la Luna y quedarse allí unos días con tripulación humana. Entonces ha dicho, bueno, ¿y quiénes van a ir? Y misterio, que no te lo cuento, pero ya te adelanto que va a ser una mujer y un no blanco. ¿Vale? Con eso de Estados Unidos, el racismo, que tenemos muchas razas y tal, no va a ser un caucásico, y va a haber una mujer a bordo, que me parece muy bien. Pero bueno, ya nos anunciarán a bombo y platillo quiénes son los elegidos para ir allí. Aunque también esto sufre un retraso para el 2026, si no hay más retrasos.
Y luego está el Artemis 4, que este ya sí que es una cosa no solo para la tele, de mira, he vuelto, he pisado, sino que esto lo que quieren hacer es montar allí unos módulos para tener allí una pequeña estación espacial, ¿no? Y van a estar una semana montando la estación esa. Como tú estás una tarde montando los muebles del IKEA, pues esto es una semana montando la estación espacial en el polo sur de la Luna. Para el 2030, bueno, veremos. Veremos si es ese año, que yo creo que seguro que va a haber retrasos. ¿Y todo esto para qué? ¿Para hacer castellitos de regolito? ¿Para tomarse una cerveza con vistas a pesar de los problemas que pueda haber? No. El ser humano es bastante más pragmático. Todo esto por varias cosas. Si uno escucha lo que dicen las agencias espaciales, pues empiezas ya a entrever lo que quieren. Entonces aquí hay uno de la NASA que dice, el objetivo del programa Artemis no es llegar, sino quedarse. Se espera establecer presencia humana con misiones de larga duración en la Luna. Es decir, estamos queriendo volver para quedarnos allí, no para dejar la huella y volvernos, sino para quedarnos allí. Luego hay otros que dicen, hombre, una de las principales razones, y esto sí que es pragmatismo puro, por las que queremos acelerar las misiones tripuladas a la Luna es para evitarle el darle tiempo a un político de que cancele nuestro programa. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Y luego hay países como la India y como China que lo que quieren es demostrar que ellos tecnológicamente están tan avanzados como Estados Unidos o Europa. Es decir, yo también sé hacer esto, que es lo que también quieren hacer las empresas privadas de Estados Unidos o de Europa o lo que sea. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer en la Luna? Bueno, pues en el polo sur lunar tenemos joyas de los primeros momentos del origen del sistema solar, con lo cual, para poder entender la geología lunar y la evolución del sistema solar, pues habría grandes cosas, se puede hacer ciencia, se puede preparar uno para ir a Marte, que luego, ¿para qué vamos a Marte? Podemos hacer presencia humana y, ojo, operaciones comerciales, y esto es un cálculo de la NASA, que dice, yo me puedo gastar en hacer todo esto unos 100 millones de dólares y espero recibir 100.000 millones de dólares. ¿Vale? Un retorno entre los productos que hago, la tecnología que desarrollo y lo que me traigo de allí, puedo tener un retorno de 1.000 veces lo que invierto, que ya es. Vale, si esperan obtener tanto, vamos a dejar por un lado la evolución tecnológica, vamos a dejar por un lado las fotos, todos los trabajos científicos, ¿vale? Todo eso que es secundario. Vamos a dejarlo de lado y vamos a ver por qué realmente se quiere ir allí. Vale. La Luna tiene una serie de recursos que nos pueden ayudar. Tienen materiales en las profundidades de los cráteres que nos pueden ayudar, ¿para qué? Pues para fabricar el combustible que necesitamos para volver, para fabricar el agua que necesitamos para beber, que tenemos materiales allí para cubrir nuestras estaciones espaciales y que no nos den los meteoritos. Tenemos allí para hacer paneles solares, tenemos para hacer carretera, ¿vale? Todo eso está muy bien. Tenemos allí un montón de cosas para hacer un montón de cosas, pero para eso no vas. ¿Qué más hay? ¿Por qué se va a la Luna? Sí, todas estas cosas tendrás que hacerlas, porque no te vas a llevar cada 2 por 3 un cohete a la Luna para llevar agua. Procurarás sacar el agua que puedas encontrar allí para tu consumo y para tu combustible. Quieres obtener agua, por eso se va al polo sur de la Luna tantas veces, porque allí, en los cráteres más profundos, está demostrado que hay agua en grandes cantidades en forma de hielo, con lo cual es fácil bajar, calentarlo un poquito y meterlo con una aspiradora y ya tienes agua. Tienes que sacarle el polvo,
Y con ese agua puedes hacer eso, parte de tu combustible para volver, o te lo puedes beber. O lo puedes usar para regar, hacerte allí un huerto. Pero eso no justifica tanto esfuerzo. Insisto, todo ese esfuerzo, ¿para qué es? Pues aquí viene la gran respuesta a esa pregunta. En la Luna hay una cosa que sí sabemos y unas que todavía no sabemos. Las que no sabemos vienen a llamarse tierras raras. Es decir, cuando vaya un astronauta allí y empiece a escarbar, se va a encontrar con cosas que nosotros de momento ni conocemos que existen ni esperamos que lo vayan a hacer. Por lo cual, muy probablemente pueda sacarle mucho rendimiento a eso raro. Pero sobre todo y ante todo, en la Luna hay una cosa que es el helio 3. El helio 3 es un isótopo de helio que en la Tierra no lo hay. Sin embargo, en la Luna sí, y lo hay en la superficie. No tienes que excavar muy profundo para hacerlo, sino que simplemente tienes que recoger 150 toneladas del polvo lunar ese, que se llama regolito, le pasas por un proceso, te sacas el helio 3 y lo mandas a la Tierra, pues con un barril de esos como de un tonel de cerveza, le das una patada, lo mandas para la Tierra y aquí se captura en órbita, se baja en un descenso controlado. ¿Y para qué usamos el helio 3? Para la fusión nuclear. Actualmente tenemos problemas energéticos y lo que hacemos es quemar más y quemar más y quemar más. ¿Qué ocurre? Que con eso nos estamos cargando no el planeta, sino las condiciones específicas y con un margen muy estrecho que tenemos nosotros para vivir en el planeta. El planeta ha tenido glaciaciones y ha tenido épocas mucho más cálidas que las que tenemos hoy en día, y la vida ha seguido para adelante. Lo malo es que con el calentamiento global nos estamos pegando un tiro en el pie nosotros mismos, porque los parámetros que hay para que el ser humano pueda vivir son muy estrechos, y si nos salimos de ahí nos va a ir mal, ¿vale? Y si no, vivir el próximo verano sin aire acondicionado. ¿Es así? Entonces, si yo tengo problemas de energía, tengo una población creciente, tengo una población que además cada vez consume más. Nuestros abuelos consumían muchísimo menos energía que nosotros. ¿Por qué? Porque no tenían que enchufar ni la tele, ni dos móviles, ni un coche, ni la nevera, ni la lavadora, ¿vale? Pero es que lo que para nosotros es normal, hay muchos millones de personas en el mundo que también quieren que sea normal. Y no estoy hablando de un tío en el África sahariana, estoy hablando, por ejemplo, de China. China es un país con 1000 y pico millones de habitantes, en los que 400, 500 viven como nosotros o mejor. Y los demás, pues esos también quieren enchufar una nevera, una tele, dos móviles, un coche, ¿vale? ¿Y de dónde va a salir la energía para satisfacer todo eso? Pues los chinos ya se han dado cuenta de que quemando más no puedo, porque se me vuelve el aire tan irrespirable que me muero, ¿vale? Esas fotos que habéis visto de las ciudades chinas con una espesa niebla de contaminación, pues se han dado cuenta, no puedo. Por eso los chinos apuestan por la electrificación. Hay más vehículos eléctricos en China que en Europa o en Estados Unidos. Los autobuses públicos allí, muchos son eléctricos, la enorme mayoría. O sea, aquí vamos muy retrasados con respecto a ellos en eso. ¿Y de dónde saco tanta energía para poder satisfacer tanta demanda? Pues si en vez de hacer fisión nuclear, que es lo que hacemos fusión nuclear y la conseguimos controlar, este es el combustible. Y en vez del oro negro, que es el petróleo, lo que vamos a hacer es usar el oro lunar, que es el helio 3. ¿Y qué dicen las leyes a este respecto? Pues claro, ¿tú puedes ir a la Castellana a hacer un agujero? No. ¿Puedes ir a la Luna y hacer un agujero? Pues las leyes hablan de la no apropiación del espacio ultraterrestre por ningún país. Habla de la prevención de interferencias, pero sobre todo dice
cuidado con la explotación de los recursos naturales en el espacio ultraterrestre. O sea, está diciendo, no vale ir allí, llegar a la Luna, decir esta es mía y empezar a explotarla. ¿Vale? Sin embargo, como está redactado de aquella manera, y estamos hablando de una ley de los años 60, cuando el objetivo no era económico, sino militar. Acordaros que la carrera espacial era un asunto militar, y yo más. El sueño de cualquier general es darle un botón en el sillón de su casa y que se destroce todo en la casa del enemigo. Que eso lo haces con los misiles. Los misiles los cogieron cuando ganaron la Segunda Guerra Mundial. ¿A por qué fueron? Pues a por los misiles y a los que sabían hacerlo. Porque se dieron cuenta de que ese es el arma perfecta, por desgracia. ¿Vale? Así que eso se puede convertir fácilmente en una piratería, en un nuevo salvaje oeste, porque hay países que claramente están diciendo que en vista de la ausencia de una prohibición clara de la toma de recursos en el Tratado del Espacio Ultraterrestre, se puede concluir que el uso de recursos espaciales está permitido. Como la ley no me lo prohíbe así claramente, pues entonces debe ser que sí puedo. Estados Unidos, Luxemburgo, China, Rusia, Japón e India están modificando sus legislaciones, que estaban basadas en esto, para legalizar la exploración extraterrestre. Es decir, estamos empezando a cambiar las reglas de juego que se pusieron en los 60 y los 70, porque en los 60 y los 70 el objetivo era otro, era militar. Hoy en día es económico. Y eso explica por qué este auge en volver a la Luna, porque la Luna se ha convertido en el 7º continente y este es el pistoletazo de salida. ¿Os acordáis de esas películas del oeste donde estaban todos así en línea y daban un pistoletazo y ala, todos a correr? Pues esto es más o menos lo mismo. Del atasco, en vez de regreso a la Luna, había dicho que se atascó en la Luna, y eso es simplemente porque queremos volver a por la Luna a por negocio, a hacer dinero, a resolver los problemas energéticos que tenemos aquí en la Tierra. Por eso tenemos esa segunda carrera espacial ahora mismo en marcha, y tan en marcha ahora mismo que hace media hora hemos recibido, ya un poco más, hemos recibido noticias de una de las misiones que ha aterrizado allí. Y si estaréis atentos a los periódicos a lo largo de todo este año, veréis cómo van saliendo más y más noticias de todas esas misiones que os he ido contando, que van a ir a la Luna este año, y el que viene, y al otro, y al otro, y al otro. Y así que ese es el motivo por qué volvemos a la Luna. ¿Ok? Muy bien, pues muchas gracias.